Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de tu canal Diego Andrés Ajedrez. Hoy continuamos incrementando y ampliando nuestro repertorio de aperturas de la mano de quien, ya lo sabes bien, de la zona del rey. Y conoceremos una apertura bastante interesante y flexible que es la apertura Zukertort. ¡Comencemos! Muy bien, la apertura Zukertort, una de las aperturas más flexibles del ajedrez y que lleve su nombre al gran ajedrecista polaco Johannes Zukertort. Hoy vamos a conocer por qué esta apertura es una de las más flexibles del ajedrez. Esta apertura, que es una apertura de flanco, comienza con la siguiente secuencia de jugadas. Caballo F3 y nada más. Así es. Esta es la única jugada que se necesita para plantear la apertura Zukertort. Ahora bien, ¿por qué será esto? ¿Por qué solo un movimiento en esta apertura denominada apertura Zukertort? Sucede que esta apertura, a diferencia de las múltiples que hay, si no es la más, es una de las más flexibles que hay en el ajedrez. En los próximos minutos del video vamos a poder apreciar cómo tan solo en la segunda jugada ya esta apertura se transpone a otros planteamientos. ¿Eso qué quiere decir? En palabras más sencillas, se va a llegar a posiciones de otras aperturas y también de otras defensas. Vamos a conocer primero, antes de profundizar más a fondo acerca de esta línea, cuáles de estas posiciones o cuáles de estas aperturas y defensas se puede llegar a transponer dependiendo, claro está, de la jugada, del movimiento que realice el bando de las negras. Comencemos primero con una alternativa muy sencilla para identificar a qué aperturas o defensas se va a llegar, y esa es la jugada peón C5. Si en caso el bando de las negras realiza el movimiento peón C5, prácticamente es una invitación a transponer a una de dos defensas o aperturas. La primera es la variante simétrica de la apertura inglesa, luego de que el blanco juega peón C4, y la otra invitación o a la otra defensa a la que se puede transponer, ya lo viste, ¿verdad? Yo sé que sí. Es a la defensa siciliana luego del movimiento peón E4. Es por eso que a raíz de estas dos transposiciones que se pueden dar en la apertura Zukertort, es que esta variante, en muchos casos, se denomina o recibe el nombre de invitación siciliana. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, habiendo conocido estas dos transposiciones a las que se puede llegar partiendo de la apertura Zukertort, luego de que las negras juegan peón C5, puede surgirte la siguiente duda. ¿Pueden las blancas evitar estas transposiciones y mantenerse dentro de la apertura Zukertort? Por supuesto que sí, pero te comento que es muy poco común que se dé esto justamente por la flexibilidad que estamos comentando minutos antes en este vídeo. Y aunque las dos transposiciones principales a las que se puede llegar luego de esta jugada peón C5 son las que acabamos de comentar, de nuevo, la defensa o variante simétrica en la inglesa y la defensa siciliana luego del peón E4, existen otras transposiciones también a las que se puede llegar. Por ejemplo, si desplazo o realizo el movimiento peón G3, podría estar llegando a la apertura húngara e incluso al ataque indio de rey luego de alfil G2 y enroque corto. Y bueno, claro está, el movimiento D5 por parte de las negras, necesario para estar en el ataque indio de rey. Con esto, entonces, podemos ir viendo que para jugar la apertura Zukertort debes tener un amplio repertorio de aperturas. Ahora sí, eh, sucede que si en algún momento tienes que enfrentarte a ella, tú eres el bando de las negras y tu contrincante realiza el movimiento inicial caballo F3, lo único que debes hacer es, en lo principal, tratar de transponer esta apertura a una apertura o defensa que tú conozcas, que tú ya hayas estudiado o hayas visualizado con anterioridad. Obviamente, para lograr este objetivo, es necesario pues que conozcas y comprendas los múltiples caminos que puede tomar esta apertura. Por ello,
Debemos continuar con las otras alternativas para ver a qué defensas o líneas podríamos terminar transponiendo esta apertura Zukertort. Ya lo hemos visto con peón C5. Y si las negras juegan peón D5, ¿a qué líneas podríamos transponerse? Muy fácil. Cuando las negras luchan por el centro con su peón a D5, se cuentan con tres posibles transposiciones. Quizá por ahí alguna más, pero estas tres son las principales. La primera es que las blancas, tras D5, jueguen la muy natural peón D4, con lo que pasamos a una apertura peón de dama, ¿verdad? Pero con una variante específica que es la variante Zukertort. Siempre que las blancas juegan peón D4, negras peón D5, y el blanco no continúa con el gambito de dama, que es peón C4, y juegan caballo F3, estaremos en una apertura peón de dama, variante Zukertort, justo por la relación que tiene con esta apertura. E incluso vale recalcar que aunque estamos en la apertura, apertura peón de dama, variante Zukertort, a la larga, en el transcurso de la partida, puede transponerse incluso a otras aperturas o a otras defensas de peón de dama. Mira qué complejo puede llegar a ser esto. Pero con esta explicación ya vas entendiendo la idea de esta apertura. La segunda alternativa, luego de que las negras juegan peón D5, es que las blancas jueguen peón G3. Con lo que la partida que estamos visualizando se transpone a una apertura que ya hemos mencionado hace unos minutos. ¿Y cuál es esa? Exacto. Se transpone a la apertura ataque indio de rey, nuevamente, luego de las jugadas alfil G2 y enroque corto. Muy interesante, ¿verdad? Veamos una más. Las blancas no juegan peón D4, tampoco juegan peón G3 y ahora, como tercera alternativa, juegan peón C4. Con lo que la partida se transpone, mucho cuidado, no a una inglesa todavía, podría terminar en una inglesa, es cierto, pero esta secuencia de jugadas, esta posición que estamos visualizando en el tablero, es la apertura reti. Pero que luego, si las negras, como te comentaba, continúan con peón E6, podría transponerse a alguna apertura o alguna variante de la apertura inglesa. Así que mucho cuidado con los caminos que puede tomar esta apertura que estamos viendo el día de hoy. Con todo esto, entonces, ¿qué estamos viendo? Que como la jugada peón D5 es muy amplia, puede fácilmente transponerse a otras aperturas. Por eso nuevamente te recalco que cuando en la partida se presente la apertura Zukertort, hay que tener mucho cuidado en la realización de las primeras jugadas porque fácilmente podemos terminar en alguna apertura o defensa que es desconocida por nosotros. Ya hemos visto entonces rápidamente a dónde podemos terminar o en dónde podemos terminar con C5, en dónde podemos terminar con D5 y finalmente vamos con una tercera alternativa que es peón E6. ¿A qué aperturas o defensas nos puede llevar esta secuencia de jugadas? Veámoslo. Cuando se juega peón E6, hay que resaltar que quizá esta es la alternativa más flexible para las negras. Y por lo tanto, si tú realizas esta jugada, debes tener mucho cuidado, porque como ya te habrás podido dar cuenta, las aperturas a las que se puede transponer esta jugada no son pocas. Por ejemplo, la más sencilla, si las blancas juegan peón E4, de pronto ya estamos en una posición que puede transponerse, exacto, o a una defensa francesa tras D5, o incluso, ajá, ya lo viste, a una defensa siciliana con el peón en C5. Bastante interesante esta secuencia de jugadas que se puede presentar en la variante E6 de la apertura Zukertort. E incluso, anota muy bien esto, si las negras juegan caballo C6, ya no estaríamos ni en una francesa, ni tampoco en una siciliana, estaríamos ya en una defensa Ninsowitz. Mira cuántos caminos pueden tomarse. Bien, habiendo aclarado esto, ya me quedó claro qué pasa si juegan peón E4 las blancas, pero ¿y si luego de E6 las blancas no continúan con E4 y realizan el movimiento del otro peón central? Es decir, desplazan su peón de la columna D a la casilla D4, pues muy fácil. Luego de peón D5, nuevamente transponemos esta apertura
o esta posición a una apertura peón de dama. ¡Wow! Increíble. Vamos, veamos otra. Juegan peón de 4 y las negras deciden no jugar peón de 5, sino juegan caballo C6. Pues sorprendentemente, luego de peón E4, con lo que las blancas dominan el centro con sus dos peones, nuevamente estamos ¿en qué defensa? Exacto, estamos en la defensa Nimzowitsch. Qué rápido transponemos posiciones en esta apertura. Y finalmente, si luego de E6, peón D4, las negras juegan caballo F6, con lo que impiden el avance del peón blanco a la casilla E4, luego de la jugada C4 ya estaríamos jugando la variante anti-Nimzowitsch de la apertura peón de dama. Otra apertura o defensa más que tendríamos que conocer si llegamos a plantear o a enfrentarnos a esta apertura Zukertort. Como puedes ver entonces, la Zukertort es prácticamente la apertura puente, podríamos decirle así, hacia otras aperturas, y lo mismo que hemos observado en estas tres alternativas, que es E6, D5 y C5, sucede también incluso cuando las negras ante la jugada caballo F3 juegan caballo F6 o peón G6. Lo mismo, podrían transponerse rápidamente a otras aperturas o defensas. Así que, por última vez te lo recalco, antes de enfrentarte a la Zukertort, define muy bien cuál va a ser la alternativa que vas a escoger para que de esa manera no termines en una apertura o defensa totalmente desconocida para ti. Y así culminamos el video de hoy, la apertura Zukertort. La verdad, vemos entonces por qué se le denomina la apertura más flexible que hay en el ajedrez. Si te ha gustado este video, compártelo, dale me gusta, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video los días viernes. Y no olvidemos agradecer, como siempre, ¿a quién? Exacto, al club de La Zona del Rey, en donde también vas a poder encontrar en su canal algunos videos, tanto de los que estamos compartiendo aquí como propios que van realizando paralelamente. Un abrazo y ya nos estamos viendo en un próximo video. ¡Nos vemos! ¡Chao!